La paz y la gracia de nuestro Señor excelentísimo Ezequiel Jonás Ataucosi Molina sea con vosotros, hermanos y hermanas. Bien, a esta hora trataremos el tema ¿por qué se levanta el prepap en la tierra? Bien, queridos hermanos, en primer lugar queremos saber con qué ley gobernará el prepap, queridos hermanos, ¿no? Nuestro Señor gobernará con la Constitución Política de Dios, que es la ley universal para hacer la gran revolución de la conciencia a la humanidad y formar una nación de paz, justicia libre y soberana. Esto nos habla en el libro de Salmos capítulo 119 versículo 165. También nos habla en el libro de Isaías capítulo 32 versículo 17. Por todos los males que hacen estos gobernadores, presidentes del Perú y de los demás países, ¿no? Hacen en contra de los pobres que no hacen valer sus derechos, ¿no? De los más necesitados, de los más humildes, ¿no? Y hacen que los pobres sean cada vez más pobres y que los ricos sean más ricos y hacen lo que ellos quieren. Bien, queridos hermanos, así con este mensaje, para iniciar una vez, ¿por qué se levanta el prepap en la tierra? Como primer tema, vamos a tratar por la corrupción de los gobernantes. Ese es el primer punto, ¿por qué se levanta el prepap? Para empezar, vamos a dar lectura al libro de Isaías capítulo 9, versículo 16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Bien, queridos hermanos, como para entender sobre este texto que nos dice que los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden, nos está diciendo bien claro, ¿no? ¿Qué quiere decir perdido? Perdido significa desenfrenado, o que no saben o no tienen una ruta hacia dónde va ese gobierno, ¿no? Y como son corruptores y engañadores, porque no cumplen su promesa, cuando ellos hacen su campaña prometen y prometen, ¿no? Pero no cumplen con sus promesas con el pueblo. Bien, queridos hermanos, así para poder entender, siguiendo con el tema, vamos a dar lectura al libro de Jeremías capítulo 6 versículo 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Bien, ¿qué nos quiere decir las Santas Escrituras? Dice gente pervertida o corrompida, que andan calumniando, corrompiendo a la gente y que no sienten amor por su pueblo, llegan a ser, dice, como un metal, queridos hermanos. Entonces ellos no tienen ese sentimiento para su pueblo, ¿no? Como sufren muchas personas que no llegan el apoyo y que no le hacen valer sus derechos, queridos hermanos. Pero esto tenía que cumplirse en estos últimos tiempos, porque en la Santa Escritura nos dice bien claro que en los últimos tiempos, dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Y eso vamos a leer en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 2 del 1 al 4.
dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3: sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Bien, queridos hermanos, entonces no les va a interesar, ¿no?, la causa de los pobres. Tampoco, peor, no van a querer buscar a Dios, ¿no? Entonces, ese texto, ¿no?, que como estamos leyendo el libro de Jeremías capítulo 6 versículo 28, dice gente pervertida o corrompida. Entonces estamos entendiendo que como en estos últimos tiempos, ¿no?, muchas personas, ¿no?, iban a hacer esto, queridos hermanos. Bien, prosiguiendo con más textos, el libro de Isaías capítulo 1 versículo 23. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Bien, queridos hermanos, ¿qué nos quiere decir? Dice rebeldes, ¿no? Hombres rebeldes. ¿Y qué significa rebelde? Dice que no obedecen a sus leyes, queridos hermanos, ¿no? Son gente pervertida, amigos de ladrones, cada uno ama el soborno y que se dejan comprar por dinero. Bien, así es como nos testifica las Santas Escrituras, queridos hermanos, para nosotros así poder entender. Bien, también voy a dar lectura al libro de Amos capítulo 3 versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. A ver, para nosotros entender qué significa rapiña, queridos hermanos, significa robo, saqueo o desfalco, ¿no? Eso nos da a entender el significado de rapiña. Entonces ellos no saben actuar con rectitud, ¿no?, y que guardan en sus palacios lo que robaron con violencia, ¿no? ¿Qué quiere decir violencia? ¿No? Que tratan de coger a la fuerza o con engaño o con mentira, y que planean con esa astucia, queridos hermanos, ¿no? Eso nos quiere hacer entender, ¿no?, que ellos atesoran dinero, dice, con violencia. Como segundo punto, en el poder legislativo, ¿no?, que establecen leyes injustas, ¿no? A ver, queremos saber por qué establecen estas leyes que juzgan por cohecho. Vamos a llegar a entender el libro de Isaías capítulo 10 versículo 1 y 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Bien, queridos hermanos, ¿cómo nos habla? ¿No? Dice, ni reconocen los derechos de mi pueblo, ¿no?, a los más pobres, ¿no? Entonces, esas personas que apartan el juicio de los pobres, ¿no?, para quitar el derecho a los más afligidos. ¿Qué quiere decir afligidos? ¿No? Afligidos quiere decir personas que tienen ese dolor, ese remordimiento, que sufren, queridos hermanos. Bien, prosiguiendo con el tema, vamos a dar lectura también en el libro de Miqueas capítulo 2 versículo 1.
Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Bien, queridos hermanos, dice, en sus manos está el poder, ¿no? Entonces, ¿no? Estas personas planean, dice, que planean maldad o injusticia, queridos hermanos, ¿no? Así, para poder nosotros entenderlo, ¿qué quiere decir injusticia? Algo injusto, ¿no? Que no están a favor del pueblo, sino leyes creadas para ellos mismos, ¿no? Para favorecer a esos grandes. Bien, queridos hermanos, así como tercer punto, en el poder judicial, los que administran justicia juzgan por presentes y por recompensas. Bien, vamos a leer el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla a el antojo de su alma y lo confirma, ¿no? Entonces el juez pide presentes, ¿no? Cohecho o soborno, como lo podemos llamar así, ¿no? Estos son maestros en hacer lo malo, queridos hermanos. Los jueces, ¿no? Las autoridades del poder judicial, ¿no? Se dejan sobornar, ¿no? Los poderosos, o sea, los ricos, hacen lo que a ellos se les antoja. Ellos no hacen valer los derechos de los pobres. Entonces, como la persona tiene dinero, maneja todos estos poderes, queridos hermanos. Bien, prosiguiendo con el tema, vamos a dar lectura también en el libro de Amos capítulo 5, versículo 12. Los pobres no tienen justicia. Libro de Amos capítulo 5, versículo 12. Porque yo sé que de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al injusto y recibís cohecho, y en los tribunales hacer perder su causa a los pobres. Bien, entonces, no dice bien claro, dice, los pobres no tienen justicia, oprimen al justo, reciben soborno, y en los tribunales hacen que el pobre pierda su causa, ¿no? Hay muchas personas, ¿no? A veces tienen un proceso judicial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el quien tiene dinero es el quien sale ganando y el pobre sale perdiendo. También vamos a leer el libro de Isaías capítulo 5, versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho, dicen, nos está hablando bien claro, dice, por dinero declaran inocente al culpable y desconocen el derecho del inocente, ¿no? Para poder así nosotros entender. También vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Bien, queridos hermanos, para nosotros así poder entender, nos está diciendo, dice, tomando soborno hacen acepción de personas, ¿no? Hacen diferencia entre el pobre y las personas que son pudientes, ¿no? Entonces eso para nosotros así puede entender. También como segundo punto, porque se levanta el FREPAP, vamos a dar a conocer también por la opresión
de los pobres, el atropello a sus derechos y la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Vamos a ver qué nos va a decir la Santa Escritura, ¿no? Por la opresión de los pobres. Nos va a decir en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 12 y 13. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Entonces, nos está diciendo bien claro, dice, olvidaron a Dios recibiendo soborno y explotando a su prójimo con violencia, ¿no? Reciben dinero, dice, para matar, ¿no? ¿Por qué reciben dinero? Porque esto sucede, queridos hermanos, en muchos sindicatos de trabajadores. A veces mandan a matar personas, queridos hermanos. Y eso, ¿cómo llega al Poder Judicial? ¿No? En esos poderes para poder sentenciar, queda en nada, queridos hermanos. Bien, así, para proseguir con el tema, también vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Bien, queridos hermanos, sirviéndose, dice, de su prójimo, con engaño, sin darle su salario, ¿no? Que hacen trabajar sin pagarles sus salarios, queridos hermanos, ¿no? A veces les hacen trabajar horas extras o más horas de trabajo y menos pago también, queridos hermanos, ¿no? Por esta causa el partido del FREPAP está luchando por las horas laborables también, queridos hermanos, pero que haya igualdad. Bien, vamos a dar lectura el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Bien, nuestro Señor está viendo todo, queridos hermanos, ¿no? Ese sufrimiento de muchas personas que trabajan y que a veces son explotados, queridos hermanos. Así, para nosotros poder entender, ¿no?, ese clamor de las personas explotadas que ha llegado al oído del Señor, ¿no? Más horas de trabajo y menos salario. También, como siguiente libro, vamos a dar lectura al libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Bien, queridos hermanos, dice, los oprimidos lloran, pero no hay quien los consuele. Mejor dicho, quien los defienda, queridos hermanos. Entonces Dios ha visto en la tierra esa injusticia, esa corrupción, esa violencia y opresiones. Es que está lleno de pecado, queridos hermanos, en la tierra, ¿no? Y para poder entender por qué la tierra está llena de pecado o está contaminado, vamos a dar lectura en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Bien, quebrantaron las leyes, no obedecen, queridos hermanos,
¿no?, las leyes de nuestro Señor, ¿no?, o no quieren acatar, ¿no? Por eso nos está diciendo bien claro en el libro de Isaías, ¿no? Entonces, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y los salvaré, dice, ¿no? Y esto vamos a dar lectura en el libro de Salmos, capítulo 12, versículo 5. Por la opresión de los pobres, por los gemidos de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Bien, queridos hermanos, ¿qué quiere decir opresión? Opresión significa abuso o injusticia, ¿no? A los pobres y débiles se les oprime y se les hace sufrir. Por eso me levantaré y les daré la ayuda que tanto anhelan. Así dice nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Bien, así los textos bíblicos nos hacen entender claro para nosotros poder así dar a conocer también a nuestros hermanos, ¿no?, por qué causa se levanta el prepap, queridos hermanos. Bien, entonces, ¿y cómo se levantará nuestro Señor? ¿No? Vamos a dar lectura al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el del Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bien, quiere decir que este reino va a ser para siempre. Bien, queridos hermanos. Entonces, ¿qué significa por desmenuzar? ¿No? Desmenuzar significa triturar, ¿no? Triturar o moler también, así para poder nosotros entender, ¿no?, que va a deshacer todos estos gobiernos, no solamente del Perú, queridos hermanos, porque del Perú tiene que salir esta justicia social, económica, ¿no?, una justicia verdaderamente con la ley de Dios, queridos hermanos, ¿no? Entonces, a través de un reino que va a ser, ¿no?, un gobierno justo. Ahora, ¿por medio de quién levantará este reino? Esa es la gran pregunta. Vamos a dar lectura en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Bien, queridos hermanos, para nosotros así poder entender, ¿no? Dice, un rey que reine con sabiduría, con justicia y rectitud, ¿no?, para poder así entender, a través, dice, de un escogido de parte de Dios, ¿no? Y eso vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombres extranjeros que no sea tu hermano. Bien, entonces, ¿quién es aquel escogido de Dios? Para llegar a saber, en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Bien, así para nosotros poder entender, queridos hermanos, cómo nos aclaran las Santas Escrituras, ¿no?, sobre el tema que estamos tratando, ¿por qué se levanta el preparo? Viva el Perú, viva Israel y gloria
Entonces queremos saber quién es aquel siervo Israel. Queremos saber, ¿no? Nos va a dar el libro de Isaías capítulo 49 versículo 3. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿No? También voy a dar lectura en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 8. Bendito sea Jehová, a tu Dios, el cual se ha agradado para ponerte sobre tu trono como rey, para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel, para afirmarlo perpetuamente, y por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Bien, entonces, ¿cuándo se establecerá este gobierno justo que Dios promete? En los últimos tiempos, cuando se agote la ciencia del hombre y llegue a un caos político, económico, social y moral, ¿no? Entonces nadie va a querer gobernar, queridos hermanos, ¿no? Nadie va a poder, ¿no? Dejarán el trono, queridos hermanos. Bien, vamos a leer el libro de Isaías capítulo 3 versículo 7. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no hagáis príncipe del pueblo. O sea, no van a querer, ¿no? Gobernar, queridos hermanos. Bien, entonces, como la ciencia va a ser quitada, entonces no van a poder entender, ¿no? Y muchas personas que a veces no creen que así como van, o que no buscan a nuestro Señor, o no creen en nuestro Señor, piensan que con la ciencia ellos van a obtener más sabiduría. Bien, queridos hermanos, bien, voy a dar lectura. Dice: ¿por qué la ciencia será quitada? Eso nos va a hablar en el libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículos 19 y 20. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bien, queridos hermanos, entonces así, para nosotros poder entender que la ciencia va a ser quitada. En los últimos tiempos, la casa de Dios será confirmada por cabeza de las naciones, ¿no? Y eso, para nosotros poder entender, vamos a la lectura en el libro de Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmada el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bien claro nos está hablando, queridos hermanos. Entonces, ¿no? Muchas personas, grandes autoridades de distintos países, o muchos gobernantes vendrán, ¿no? Al Perú, queridos hermanos, ¿no? Buscando el favor o buscando el camino de Dios, queridos hermanos, para que ellos también puedan gobernar. Pero ellos van a ser servidores, queridos hermanos, ¿no?
Entonces vendrán muchos pueblos y naciones poderosas, ¿no?, a implorar su favor. Lo clamarán en su dolor y en su angustia, buscarán al varón en el cual está Dios, ¿no? Para poder entender voy a dar lectura al libro de Zacarías capítulo 8, versículo 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído de Dios que está con vosotros. Bien claro nos habla, queridos hermanos. Entonces vendrán, ¿no?, y clamarán, queridos hermanos, buscarán al varón en el cual está Dios. Bien, como siguiente texto voy a dar lectura al libro de Salmos capítulo 72, versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Bien, queridos hermanos, sí, para poder entender cómo nos habla en las Santas Escrituras. También voy a dar lectura al libro de Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. También voy a dar lectura en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Qué quiere decir? Van a obedecer, queridos hermanos. Entonces también van a poner por esperanza a nuestro Señor, que está en pie, queridos hermanos, ¿no?, delante de su pueblo de Israel, queridos hermanos. Entonces vendrán muchos reinos, ¿no?, y pedirán ese favor, queridos hermanos. También voy a dar lectura al libro de Proverbios capítulo 8, versículo 15 y 16. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Bien, queridos hermanos, en su voluntad de Dios está entonces todos los gobiernos de la tierra. Bien, así para poder entenderlo. Entonces, queridos hermanos, muchas personas vendrán de otros países, ¿no?, al Perú, porque tendrán que escuchar la ley de Dios, queridos hermanos. Pero esto tiene que suceder ya en los últimos tiempos, cuando ya el caos o nadie puede gobernar, ¿no? No solamente en el Perú, queridos hermanos, en muchos países que también se va estos problemas del caos político, social, económico, ¿no? Se va a crecer a nivel mundial, queridos hermanos, y que nadie va a poder gobernar. Entonces del Perú tiene que salir este reino, queridos hermanos, ¿no? Y para eso está nuestro Señor, quien va a gobernar, queridos hermanos. Bien, como siguiente dice, el Señor nos da una advertencia para los que están en contra del gobierno de Dios, queridos hermanos, ¿no? Entonces vamos a dar lectura al libro de Lucas capítulo 19, versículos 14 y 27. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras
una embajada diciendo: no queremos que este gobierne sobre nosotros. Para poder entender, queridos hermanos, ¿no? Nos está dando a entender que en los comicios anteriores, cuando nuestro Señor Ezequiel Atacusi Gamonal se presentó a las elecciones, ¿no? Muchos de los hermanos o muchas personas no quisieron que él gobierne, queridos hermanos, ¿no? Así para poder nosotros entender, ¿no? Y en Lucas 19:27 nos dice: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Pero no va a ser que en estos últimos tiempos el maestro va a decir: ya pongan acá, hay que decapitarlos, sino va a ser una muerte espiritual. Aquellos varones, aquellas varonas que no quisieron, ¿no? Y que la justicia de Dios solamente está en sus manos de él, queridos hermanos. Vamos a dar lectura al libro de Salmos capítulo 72 versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Bien, entonces, ¿no? Muchas personas van a venir a implorar el favor, queridos hermanos, ¿no? Entonces dice: lamerá el polvo, ¿no? de la tierra, queridos hermanos. También voy a dar lectura al libro de Isaías capítulo 60 versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Bien, queridos hermanos, para nosotros poder entender, la nación o el pueblo que no quiere servir a nuestro Señor, dice, perecerá y del todo será asolado. ¿Qué quiere decir asolado? Destruido, queridos hermanos. A veces muchos hermanos no quieren trabajar por el prepap, queridos hermanos, o no quieren saber nada del prepap. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, ¿no? Que el Señor es bien tajante, ¿no? Nos está hablando bíblicamente, queridos hermanos. Dice que del todo será asolado, mejor dicho, destruido. Entonces, ¿a quién han rechazado para que no gobierne aquel rey? ¿A quién han rechazado? Cuando hay veces hay personas que no quieren apoyar o no quieren votar por PREPAP, queridos hermanos, han rechazado a nuestro Señor, queridos hermanos. Y vamos a dar lectura en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Bien, nos está hablando bien claro, ¿no? Nuestro Señor, ¿no? No te han desechado a ti, sino a mí, dice, ¿no? Bien, queridos hermanos. También vamos a leer el libro de Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es decir, que nuestro Señor está junto a su pueblo de Israel, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo serán los ministros, ¿no? de aquel rey, ¿no? que también gobernarán con justicia? ¿Cómo serán aquellos gobernantes o ministros que gobernarán? Vamos a dar lectura al libro de Isaías capítulo 32 versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Bien, prosiguiendo el tema. Entonces, ¿cómo serán aquellas autoridades que gobiernan junto con el rey? Nos va a hablar el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21.
Además escoge tú entre todo el pueblo y varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Bien, queridos hermanos, entonces ¿cómo van a ser nuestros hermanos que van a gobernar? Varones temerosos a Dios, ¿no? Y esas personas van a ser jueces, alcaldes, gobernadores, etcétera, queridos hermanos, ¿no? También voy a dar lectura al libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará entre tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. También en Segunda de Crónicas capítulo 19, versículo 9. Les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, con corazón íntegro. Las personas que gobiernan, queridos hermanos, tienen que tener ese corazón, ese amor, ese arte de gobernar, queridos hermanos, hombres temerosos, para que así hagan buena justicia, queridos hermanos, mediante la política. Entonces, este gobierno de aquel varón que está en pie, queridos hermanos, ¿no? Este gobierno va a ser para siempre, queridos hermanos. Crean o no lo crean, queridos hermanos, y este gobierno tiene que salir del Perú a todos los países en los 4 cantones de la tierra, queridos hermanos, ¿no? Como ya hemos estudiado en el anterior estudios, que el Señor tiene que gobernar, queridos hermanos. Entonces la promesa está en el Perú. Ahora, queridos hermanos, hay que apoyar a nuestro maestro, a nuestros candidatos, ¿no? Mediante vigilias o en actividades para que ellos puedan, ¿no?, ejercer este cargo y ayudarlo de corazón, queridos hermanos, a nuestro candidato como presidente, a nuestro señor Ezequiel Jonás Atacusi Molina, ¿no? Y así para que él pueda gobernar y que en el Perú haya bendición, queridos hermanos, ¿no? Vamos a dar lectura al libro de Proverbios capítulo 29, versículo 4 y 14. El rey con el juicio afirma la tierra, mas al que exige presentes la destruye. En el versículo 14, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Bien, queridos hermanos, entonces será para siempre. También voy a dar lectura en el libro de Salmos capítulo 9, versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Qué quiere decir rectitud, queridos hermanos? Mandamiento, queridos hermanos. Con él va a dar juicio y justicia, ¿no?, a toda la humanidad, queridos hermanos. También voy a dar lectura en el libro de Salmos capítulo 82, versículo 3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Bien, así, queridos hermanos, para nosotros poder entender, ¿no?, que por qué causa entonces se levanta el PREPAP. Por la justicia social, moral, queridos hermanos, de todas las personas que no pueden tener un buen final en la justicia, o como también por el abuso de sus trabajos, de su sueldo, ¿no? O los campesinos, los trabajadores en diferentes sectores, ¿no? Entonces, por esta causa nuestro Señor se levanta, ¿no?, y tiene que reinar, queridos hermanos, y este reino va a ser para siempre. Bien, entonces ya hemos dado a conocer, ¿no?, que el PREPAP tiene que cumplirse, queridos hermanos, esta profecía, y tiene que gobernar, pero no todo depende también que nosotros apoyamos a este partido teocrático que gobernará con la ley universal,
con el Decálogo Universal, que es la Constitución Política de Dios. Bien, queridos hermanos, espero que me hayan entendido unos cuantos textos así, ¿no? Para su alcance, darle por finalizado este tema. La paz y la gracia de nuestro excelentísimo Señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina sea con vosotros, hermanos y hermanas. Hasta pronto. Los niños.